Wallachia y bienvenidos una vez más a este vuestro canal dedicado a la cultura griega. Me presento por si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Lorena y soy la historiadora Filolena y guía oficial de este canal. Y hoy vamos a hablar de historia y patrimonio, o sea, lo que más me puede gustar en este mundo. Y si también te gusta la historia y el patrimonio, te comento, por si no lo sabes, que todos los meses en mi comunidad privada de YouTube estoy subiendo una masterclass dedicada a historia y patrimonio griego. Así que para unirse simplemente tendrías que dar al botón de unirte y cada mes tendrás una masterclass. Si te interesa alguna de las masterclass pasadas que no has podido atender a ellas, están disponibles en mi página web, así que todo te lo voy a dejar en la caja de descripción. Y ahora sí, vamos con lo que nos compete, que es el vídeo de hoy. Un vídeo que ha sido prepararlo un poco odisea por el motivo principal, porque apenas hay fuentes bibliográficas disponibles. Y eso complica mucho, hay artículos periodísticos, etcétera, pero para poder hacer un buen trabajo de historia con bibliografía cuesta. Y es que además el tema en sí es una gran incógnita. Por eso tampoco hay mucha bibliografía, porque es que no hay mucho de dónde rascar, y entonces tenemos más preguntas que respuestas, y aquí os lo voy a traer yo. Os voy a contar qué se sabe y qué cosas todavía no sabemos sobre el León del Pireo. El León del Pireo es una escultura de mármol que estaba situada en el puerto del Pireo y que ya no está allí, ahora se encuentra en la entrada al Arsenal de Venecia. En el Arsenal de Venecia se encuentran 4 leones de diferentes tamaños, diferentes poses, etc. Los 4 son griegos, pero nos vamos a centrar en el que estaba situado en el Pireo. Vamos a empezar a hablar de las cosas que tenemos claras. Una, que es un león, una escultura de un león de mármol de unos 3 metros de altura, que está colocado en posición sentada sobre sus patas traseras. También sabemos que en algún momento se colocó en el puerto del Pireo y estuvo allí hasta 1688. En 1687 Francesco Morosini va a encabezar un ejército veneciano que va a intentar conquistar Atenas, ¿vale? Primero conquistan lo que es la parte baja de la ciudad y nos quedaría solo la Acrópolis. En estos momentos Atenas estaba bajo dominio otomano. El 26 de septiembre de 1687, uno de los cañones de Francesco Morosini hace ¡boom! Pleno al 15 en el Partenón, saltando por los aires el Partenón, ya que dentro se encontraba la pólvora del ejército otomano, además de las mujeres y los niños, todos muertos. 2 días después, por fin la guardia de la Acrópolis se va a rendir y Francesco Morosini va a haber conquistado la ciudad de Atenas. Pero él era consciente que con el número de soldados que tenía era muy difícil mantener la conquista de Atenas, y que si el Imperio Otomano volvía de nuevo con más refuerzos les iba a ser imposible mantener la plaza de Atenas, así que deciden marcharse a principios de 1688. Y él dice, uy, yo me marcho, pero tengo que llevarme algún souvenir de aquí. Así que lo primero que va a hacer va a ser intentar descolgar parte del friso que se encontraba en la cara oeste del Partenón. Esa parte era la que mejor se había conservado después de la explosión. La este, norte y sur estaban destrozadas, pero la oeste sí que se había conservado la decoración escultórica. Entonces él va a intentar desmontarlo, pero se le vuelca, se le cae al suelo y se le hace añicos, porque como había causado pocos daños en el Partenón, pues él va a causar más. No contento con eso, dice, jolín, se me ha fastidiado esto, pero yo me tengo que llevar algo. Y entonces es cuando se va a llevar los 4 leones que se encuentran ahora en la entrada del Arsenal de Venecia. Entre ellos el León del Pireo, que se encontraba en el puerto del Pireo. Además, llevarse los leones le va a venir muy bien porque el león era el símbolo del estado de Venecia. Entonces hacía un 2 por 1. Me llevo algo antiguo y encima está vinculado con toda la simbología de donde soy, de Venecia. Bueno, esta es la información que sabemos. Ahora os voy a presentar todas las incógnitas que no sabemos, las incógnitas que tenemos planteadas y que no sabemos la respuesta, y os voy a dar mi opinión en algunas de ellas. Y recalco esto, es mi opinión, no implica que esté con la verdad absoluta. Además, yo no soy la investigadora de este león, pero bueno, por todo mi background, por todo mi pasado de investigación, de historia y mis conocimientos,
tengo una opinión formada sobre algunas de las cuestiones y os la quiero compartir. Pero bueno, vosotros pensad eso, que es una opinión, y también pensad vuestras hipótesis, y quiero que me las dejéis en los comentarios, ¿vale? Porque a lo mejor, pues entre todos podemos sacar la respuesta a alguna de las cuestiones que están todavía abiertas. Empezamos con la primera pregunta. ¿De cuándo es este león? ¿De qué época es este león? Y principalmente hay dos corrientes de pensamiento. La primera dice que sería en torno al siglo XIII, de cuando en Atenas estaba gobernando los francos, los franceses, ¿vale? Después del imperio bizantino vienen los francos, conquistan Atenas, se lo quedan y crean el ducado de Atenas. Entonces serían durante el gobierno de los francos que habrían mandado colocar ese león en el puerto del Pireo. A mí esta teoría me chirría, ¿vale? Me chirría por una sencilla razón. Porque es que los francos y la vinculación con el león, o sea, no es una simbología. Si me hubieras dicho que fuera Venecia, pues sí, de hecho, en muchísimos sitios de Grecia donde estuvo el gobierno veneciano hay leones. Por ejemplo, en Aplio, en Corfú, o sea, hay leones por todos los lados. Pero en Atenas, que no han estado, y además no dicen ni siquiera de la época florentina. Que, bueno, los florentinos tuvieron, aunque Florencia y Venecia no tienen nada que ver. No, dicen de los francos. Entonces a mí no me cuadra mucho. Y luego hay otro motivo que os voy a dar más adelante por el cual yo creo que no, que es mucho más antiguo. Y esa es la segunda teoría. La segunda teoría nos dice que este león sería del siglo IV a.C. y lo han datado en torno al 360 a.C. ¿Por qué se basan en esta datación? Porque este león es el hermano mellizo del león que se encuentra en Anfípolis. Hola, aquí está Lorena de la edición. A ver, que me he dado cuenta que mientras estaba grabando el vídeo venga a decir todo el tiempo león de Anfípolis. Y no quiero decir león de Anfípolis, quiero decir león de Queronea, que es otro león. En Anfípolis hay un león, bien, además misma cronología similar, etcétera, pero en Queronea hay otro, y el de Queronea es el que yo quería usar como comparativa, porque sobre todo por el tema de la cola, que luego hablaré de ello, pero en el tema de la cola en el de Queronea se ve mucho mejor. Entonces, cada vez que diga Anfípolis es Queronea, león de Queronea, que es que están en sitios del país totalmente distintos además. Se me fue la cabeza, perdonad. Están exactamente en la misma posición, son muy iguales. Y además, este tipo de esculturas de leones eran muy usadas en la época macedónica y por el reino de Macedonia como monumento funerario o como memorial de guerra, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí que tiene toda la pinta de que sea un león de esa época. Sin embargo, a mí esa datación del 360 a.C. me chirría. ¿Por qué? Os explico. El de Anfípolis se ha datado después del 338 a.C., entre 325 y 300 a.C., o sea, a finales del siglo IV a.C., finales de la segunda mitad. El león del Pireo está datado en la primera mitad del siglo IV a.C. Y yo me he fijado en dos detalles principalmente que os quiero mostrar aquí. Hay que tener en cuenta que a la hora de comparar ambos leones hay que tener, o sea, como digo, hay que tener en mente que la erosión del tiempo, por ejemplo, el león del Pireo está más erosionado porque ese siempre ha estado al aire libre durante siglos, mientras que el de Anfípolis estaba partido pero estaba bajo tierra, y luego ambos han sufrido restauraciones, ¿vale? Entonces hay partes que no son originales, se nota bastante la parte que está restaurada porque está como muy nueva. Entonces hay muchos detalles que no podemos, por ejemplo, yo te podría decir los ojos ya, pero es que los ojos del león del Pireo igual es una reconstrucción, porque este hecho es una parte restaurada. Entonces hay muchos detalles que no nos podemos hacer caso, pero hay dos que sí o sí nos podemos fijar y que marcan muchas cosas. Primero, es la cola del león. Si os fijáis, ambos leones tienen la cola metida entre las patas y luego apoyada la cola en la pata trasera. En el de Anfípolis la cola baja bastante por la pata y luego está el pelaje de esa cola.
En el caso del león de El Pireo, la cola, una vez que pasa por delante de la pata trasera, apenas asoma por detrás, solamente podemos ver lo que es el pelaje. Y el pelaje en este caso son como 3 mechones, ¿vale? Uno es como un pompón, para que nos hagamos una idea, y el otro son 3. O sea que esto es una cosa que nos está indicando que ya no es el mismo autor, que las teorías no es que sean el mismo autor, pero bueno, esto nos lo está marcando. Y el segundo detalle es la melena del león. Si nos fijamos en el león de Anfípolis, la melena son como mechones más largos, más dispuestos hacia abajo y como más lisos, ¿vale? Sin embargo, el león del Pireo tiene mechones más cortos, más dispuestos en diagonal y más ahuecados. Entonces, a mí esa datación del 360 a.C., no lo sé, porque no veo ese trabajo de pelo en la escultura, que mira que está Praxíteles, que hace un ahuecado de pelo también bastante interesante, en algunas obras masculinas, en las femeninas no, pero no trabaja las melenas así. Y el gran Praxíteles, que es precisamente de 360 a.C., no lo sé, a mí me da la impresión que el que hizo el león del Pireo conocía el león de Anfípolis y que hizo una versión mejorada. A mí me da la impresión que el del Pireo es una versión mejorada del de Anfípolis, por tanto yo creo que el del Pireo es posterior al de Anfípolis, pero esto es una opinión, ya os digo. La siguiente cuestión que tenemos sin resolver es cuándo se colocó este león en el puerto del Pireo. Y dirás, ¿cuándo se colocó? Pues cuando se hizo, ¿no? Pues no. Porque, por ejemplo, tenemos el testimonio de Pausanias en el siglo II después de Cristo, que las descripciones de Pausanias son una maravilla porque son muy detalladas, y él describe el puerto del Pireo y describe monumentos y cosas que hay en el puerto del Pireo, y en ningún momento menciona el león. Y es un león de 3 metros, es un león que llama la atención. Entonces, si el león estuviera allí, Pausanias lo hubiera mencionado. Entonces, lo que se piensa es que es un monumento funerario de época macedónica, que luego en algún momento, entre el siglo II y el siglo XIV después de Cristo, se reutilizó y se llevó al puerto del Pireo. ¿Por qué digo entre el siglo II y el siglo XIV? Bueno, sabemos que en el siglo II, en la primera mitad, no estaba porque Pausanias no lo menciona. En algún momento, hasta el siglo XIV, se sabe que se ha colocado ahí, y lo sabemos porque la primera mención que se hace del león es en 1318. En 1318 tenemos al genovés Pietro Vasconti, que hace un mapa y dibuja en él el puerto del Pireo y lo llama Porto Leone, el puerto del león. Entonces, es tan importante esa escultura que va a tomar el nombre del puerto de esa escultura. Si hubiera estado en el siglo II después de Cristo, Pausanias sí o sí lo hubiera mencionado, ¿vale? Entonces, en este momento ya sabemos, en 1318, que ahí estaba el león colocado en el Pireo. Desde este momento, que gracias a este genovés sabemos que el león estaba en el puerto del Pireo, tenemos varios testimonios de viajeros extranjeros que han ido a Atenas y en sus escritos han hablado de este león. Entre ellos, por ejemplo, tenemos a el turco Evliya Çelebi, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, es el gran autor de viajes de la época otomana. De hecho, es una de las fuentes más interesantes en cuanto a la Grecia otomana, porque él va a estar viajando por Grecia, pero está dando una visión desde los otomanos, ¿no? Entonces es muy interesante. Y todas las referencias extranjeras, todas las referencias de estos viajeros nos cuentan que por la espalda el león tenía una tubería de arcilla y que por la boca pues tenía como una fuente, ¿no? Entonces echaba agua que caía a una cisterna. Es decir, que este león fue reutilizado como monumento funerario. Parece ser que lo colocaron ahí para tener una función como de fuente. Lo reutilizaron, le debieron de vaciar y la boca y lo utilizaron. Por ejemplo, es muy interesante porque este testimonio de Evliya Çelebi o Çelebi es de 1670, es decir, de solo 18 años antes de que Francesco Morosini se lo llevara a Venecia. Francesco Morosini se lo lleva a Venecia, se coloca donde se encuentra a día de hoy
Y en la década de 1790, un diplomático sueco que estaba allí en Venecia, Åkerblom, se fija en que tiene algo ese león en las patas, así por las patas y por el costado a ambos lados. ¿Y qué son? Son runas escandinavas, y de esto sí que hay más bibliografía porque a los nórdicos les encanta estudiar pues todo lo que tenga que ver con ellos y la historia. Desde que se descubren estas runas hay varios intentos de traducción, y de hecho la versión más aceptada es la que publicó en 1913 el lingüista sueco Erik Brahe. Pero bueno, que a lo mejor esto puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Que alguien mejore o pule esa traducción. Pero, ¿cómo es que hay runas escandinavas en un león de Grecia? Hay varias teorías sobre cómo llegaron aquí, también vamos a hablar de ella, pero hay un detalle que menciona, voy a leer el nombre porque es que estos nombres daneses o nórdicos, no sé si es noruega o danesa, sueca no es, pero es un nombre que me cuesta decir. En el 2014, Thorgunn Snodal sacó un nuevo estudio sobre esta inscripción, y en la inscripción se dice quién la hace. La hace un tal Osmund, y ella dice que esta persona era un experto, un profesional en la escritura rúnica. O sea, que no es simplemente fulanito vino aquí y ya está, sino que era una persona que tenía conocimientos de escritura profesionales. Y además tiene una decoración, está el texto metido como dentro de un... está metido dentro de una cartela formando... es el cuerpo de una serpiente, de algún animal mitológico. Entonces, ¿cuándo se pudieron poner estas runas escandinavas en el león? Una de las hipótesis nos dice, cuando Francesco Morosini conquista la Acrópolis, el segundo al mando es un sueco, es el conde Königsmark. Entonces la teoría sería que o bien el conde o bien algún soldado suyo pues cogieron y se dedicaron a hacer esta escritura. Primero, en el texto parece ser que nos dice que ha hecho el texto un tal Osmund, que podría ser un soldado de Königsmark, pero teniendo en cuenta que el león es parte del lote de Morosini, que es el jefe en esta expedición militar, o sea, ¿a quién se le ocurre hacer nada en el lote del jefe? O sea, yo esto no lo veo. Para mí está totalmente descartada esta teoría. Bueno, no veo a Königsmark haciendo esto, ni que un soldado se atreviera a jugarse el pescuezo toquiteando los tesoros de Morosini. No lo veo. Esta teoría se basa en que estarían hechos en este momento, porque es el único momento que tenemos algo escandinavo. Y el león es un momento que sabemos que había unos escandinavos y un león en el mismo sitio, y se basa porque en 1687 tenemos el testimonio de una mujer sueca, de Anna Åkerhielm, que ella habla de león y demás, pero en ningún momento menciona las runas. Entonces dice, uy, entonces es que no estaban las runas, pues las runas las pondrían justo después cuando Francesco Morosini se lo lleva, y tenemos aquí a este sueco y a sus soldados, pues seguro que es en este momento. ¿Qué es lo que piensa mucha gente? Y es lo que pienso yo, que Ana no dijo nada porque las runas estaban muy erosionadas. De hecho, el león se llevó a Venecia en 1688 y hasta la década de 1790, o sea, un siglo después, no hubo nadie que dijera, uy, mira, unas runas, y estaba delante a la vista de todo el mundo. Entonces, lo más probable es que son mucho anteriores, y que simplemente Ana pues no las vio, no lo percibió, pues lo ves erosionado y ya está, piensas que son cosas de la erosión, del tiempo, de la piedra, y listo. Entonces, ¿cuánto anterior podrían ser estas runas? Pues es que podrían ser hechas por algún soldado Beringar. Los Beringar eran gente de la época vikinga, nórdicos de la época vikinga, que entre el siglo IX y en el siglo XII después de Cristo estuvieron trabajando como guardia personal del emperador de Bizancio, del emperador bizantino. Entonces puede que algún soldado sueco de la Guardia Imperial, en su escala por Atenas, hiciera esta inscripción. ¿Y esto cuánto podría ser? Bueno, pues entre el siglo IX o el siglo XII, que sabemos,
pero según los académicos, por el tipo de decoración de las runas, etcétera, estaría en torno al siglo XI, ¿vale? Esa es la fecha que está como más admitida, que sería de cuando se escribieron esas runas en el león del Pireo. Menuda historia tan rocambolesca para este león, pero es que no acaba aquí la cosa. En el siglo XX, durante la dictadura de Metaxás en los años 40, Grecia solicita la devolución del león a Venecia, pero en el texto dice de los 2 leones del Pireo. Aquí, o sea, oyeron campanas, pero no sabían dónde, y me llama la atención que siendo los 4 leones griegos, solamente les interesaba el del Pireo. Y bueno, pues esto seguramente es dado a que los otros 3 no tienen como tanto valor histórico y el otro, como tiene las runas vikingas y demás, les interesaba mucho más. Venecia a esta petición hizo oídos sordos y en el año 2002 se hace un comité para la recuperación de León, y es una iniciativa de Apóstolos Drombos, que era el fundador de Piraeus Technoship, una empresa de tecnología naval, y además era el presidente honorífico del Instituto Tecnológico Naval de Grecia. Y digo era porque el señor murió en el 2022. Entonces, desde el 2002 hicieron iniciativas a través de su comité para intentar la recuperación de este león. De hecho, entre las iniciativas se creó una copia del león que ahora mismo se encuentra en el Pireo y que se ofreció a Venecia. Nos das el original y nosotros te damos a cambio una copia. Desde que se ha muerto este señor en el 2022 no he podido encontrar ninguna información más sobre el comité, ni de iniciativas, ni de nada que se esté llevando a cabo, y la cosa es que León sigue estando en Venecia y la copia sigue estando en el Pireo. Y hasta aquí sería el vídeo de hoy. Ya os he puesto todo el estado de la cuestión del León del Pireo. Dejadme porfa en los comentarios pues si conocíais esta historia, si sabéis algo de ello, si habéis estado en Venecia, si los guías os han contado algo de esto. Me interesa mucho, porque sí que he tenido gente en los tours, cuando yo les hacía el tour de la Acrópolis, que se lo comentaba, que me decían, jo, pues he estado en Venecia y no me han dicho nada, o les hemos preguntado y nos han dicho que no saben de dónde es. A lo mejor es hace tiempo y ahora ya pues en Venecia están explicando el origen de los leones, no lo sé, así que si habéis estado o lo que sea, dejádmelo en los comentarios porque me hace mucha ilusión saber esto. Y también dejadme en los comentarios todas vuestras opiniones, etc. Os voy a dejar por aquí mis redes sociales. Twitter principalmente ya no lo uso, así que podéis obviarlo, pero Facebook e Instagram, por ahí subo contenido constantemente y es contenido diferente al de YouTube. Entonces, bueno, pues así podéis ampliar aún más vuestro conocimiento sobre Grecia, y nosotros nos vamos a ver muy pronto en un próximo vídeo. ¡Ya!